buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Hoy les queremos hablar del agua y de la importancia que tiene su correcta gestión, tanto por aspectos económicos, sociales como medioambientales. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Agua. Cada 22 de marzo, Naciones Unidas nos invita a reflexionar sobre por qué es tan importante gestionar de manera eficiente el ciclo integral del agua. Este año la reflexión ha girado en torno a las aguas residuales y la obligación y responsabilidad que supone tratarlas de manera adecuada para garantizar la higiene y la salud de todos. Aprovechando este día, la ONU ha dado a conocer una serie de datos que nos recuerdan cuál es la situación en el mundo. Les daré solo un par de ellas. 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con bacterias fecales y 800.000 niños mueren cada año en el mundo por diarreas provocadas por el uso de agua contaminada por heces. Afortunadamente en España vivimos otra situación y de hecho somos uno de los países líderes en el mundo en gestión del ciclo integral del agua. Hablaremos de todo ello con la empresa Suez, una de las empresas punteras en la gestión del agua, con más de 90 millones de clientes en el mundo y con el que realizamos hoy un programa especial. Será en unos 20 minutos. Antes, la entrevista de la semana. Hablaremos con WWF, que celebran este sábado la Hora del Planeta, una acción a escala planetaria donde estamos todos invitados a apagar las luces como señal de concienciación y lucha contra el cambio climático. Y en la noticia con energía de la semana les hablaremos de las últimas ideas puestas en marcha por el señor Musk, el dueño de Tesla, para poder almacenar energía renovable. Y en nuestra sección Ciudad Sostenible, hoy nos fijamos en el Plan A del Ayuntamiento de Madrid. Carlos Martín nos desvelará lo más importante de las 30 medidas que quiere implantar el Ayuntamiento para mejorar la calidad del aire en la capital. Y antes de finalizar el programa, les ofreceremos la agenda profesional y de ocio del sector ambiental con la colaboración del Instituto Superior de Medio Ambiente y con Elena Alonso en la producción y segunda voz del programa y Dani Bellido en la parte técnica. Hasta las 3:30 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Intereconomía. Empezamos. Pues empezamos con un repaso a las principales noticias del sector ambiental acontecidas esta semana. Elena Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La dependencia energética de España casi 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea de los 28. La dependencia energética de España se situó el año pasado en el 72,3%, mientras que la media de la Unión Europea es del 53,5%, según el Club Español de la Energía, que acaba de presentar Balance Energético 2016 y Perspectivas para 2017, un documento que recoge los principales indicadores del sector energético nacional. España depende de las importaciones energéticas mucho más que la mayoría de los países de la Unión Europea, porque prácticamente el 100% del petróleo que consume la economía española procede del extranjero y prácticamente el 100% del gas natural que usamos para generar electricidad o producir calor nos llega también desde otras naciones como Nigeria, Qatar o Argelia. Y con motivo del Día Mundial del Agua, hablaremos en la tertulia con la empresa Suez, pero Aqualia abrió sus puertas también el 22 de marzo para más de 40 depuradoras. Aqualia realizó las jornadas de puertas abiertas en más de 30 municipios de toda España con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, para dar a conocer a diversos colectivos el proceso de depuración de las aguas residuales, un complejo servicio público que implica mucha especialización, conocimiento y tecnología. Y además del Día Mundial del Agua, ha sido esta semana el Día Mundial de los Bosques, este año dedicado a los bosques como fuente de energía natural. El objetivo es sensibilizar sobre las maneras en que los bosques gestionados de forma sostenible pueden jugar un papel clave en el panorama mundial de las energías renovables. El uso energético de la madera es una muy importante fuente de energía renovable para el mundo, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La energía procedente de la madera proporciona actualmente el 40% del suministro mundial de energía renovable, tanto como la energía solar, hidroeléctrica y eólica juntas. Aproximadamente el 50% de la producción mundial de madera se utiliza como fuente de energía para cocinar, calentarse y generar electricidad. Los bosques del planeta contienen 10 veces más energía que la que se consume anualmente a nivel mundial. Gracias, Elena. Les hablamos ahora de Elon Musk, el dueño de Tesla, que ha fabricado ya baterías donde almacenar hasta 20 megavatios de energía en California y que ahora quiere replicar en Australia para acabar con los continuos apagones que se viven en el sur del país. Se lo contamos en la noticia con energía de la semana, de la mano de la revista Energías Renovables. Luis Sini, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos estos últimos y revolucionarios inventos del señor Musk que pueden hacer más viables, si caben, las energías renovables. Sí, hay que recordar que uno de los grandes desafíos que presentan las energías renovables es su inestabilidad de servicio. Nadie puede asegurar que el viento sople a todas horas o que el sol irradie incluso de día.
El almacenamiento es una de las piedras de toque, la piedra filosofal, dijéramos, de las renovables, y más allá de que hay varios proyectos en todo el mundo, en La Coruña, por ejemplo, está el Parque Experimental Eólico Sotavento, es el que ha tomado la delantera sin duda la empresa Tesla, la firma de Elon Musk. En febrero se inauguró en California un complejo de almacenamiento de energía eólica de 20 megavatios conformado con baterías Powerpack de Tesla y construido en el tiempo récord de 4 meses. El sistema sirve como respaldo para la empresa eléctrica local y es suficiente para alimentar 15.000 hogares durante 4 horas. Ahora Musk ofrece a Australia solucionar los apagones continuos que se viven en el sur del país desde septiembre pasado con un sistema similar, una red de baterías Powerpack al que asegura instalará en 100 días. Y atención, que ha prometido que de no hacerlo en ese tiempo proporcionará toda la tecnología de forma gratuita. ¿Podrá hacerlo? Gracias, Luis. Pues es una pregunta que seguro que resolverá el propio Elon Musk dentro de muy poquito. Nunca deja de sorprendernos este señor Musk, que tantas revoluciones trae al sector energético. Además de esta noticia con energía de la semana, la entrevista de la semana a continuación con Miguel Ángel Valladares, que es director de comunicación de WWF, que celebran este sábado la Hora del Planeta. Miguel Ángel Valladares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con el lema El planeta primero, que nadie te pare, WWF celebra este año el 10º aniversario de la Hora del Planeta, una iniciativa, bueno, pues que ya es a nivel mundial y que con un simple gesto de apagar la luz durante una hora, pues se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo afrontáis este 10º aniversario? ¿Qué perspectivas hay para mañana? Con muchas esperanzas, mucha ilusión y más pasión todavía que el primer año, que el 2007, como tú decías. Empezó todo en WWF en Australia con un gesto simbólico, apagar la luz durante una hora, efectivamente para llamar la atención del cambio climático. Y 10 años después, ¿qué hemos conseguido? Pues la previsión es que 184 países, más de 7.000, 8.000 ciudades estamos más o menos barajando, y cientos de empresas y ciudadanos por millones se apunten a este evento y por supuesto vayan mucho más allá de apagar las luces y de que se vean los monumentos de sus ciudades y los edificios más emblemáticos apagados. Es un momento de la reflexión, es un momento de salir a la calle en todos los eventos que estamos organizando y es el gran movimiento que está clamando pues un futuro sostenible, ¿no? Y bueno, estamos por eso muy orgullosos de ello, claro. Aquí en España, bueno, se han comprometido ya más de 350 ciudades, como tú decías, ya no solo las ciudades, sino también organizaciones y muchísimas empresas a que, bueno, pues de 8:30 a 9:30, pues ese gesto simbólico de apagar la luz, por ejemplo, en las ciudades, en muchos monumentos emblemáticos, ¿no? De muchas ciudades de España. En muchas ciudades de España y del mundo. Aquí vamos a ver apagadas los iconos como el Palacio Real en Madrid, la Alhambra y el Generalife en Granada. También se va a apagar la Torre del Oro, la Catedral de Sevilla vamos, todo el mundo que pase por mañana a las 8:30 por su ciudad y vea que se apagan los monumentos más emblemáticos, que no se asuste, no es un apagón, no es un corte eléctrico, es la respuesta solidaria de los municipios a la hora del planeta, ¿no? Y nos gusta mucho simbolizarlo con el apagado, pero va mucho más allá, insisto, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, que se adopten medidas los 365 días del año y que todos, individuos, empresas, administraciones, vayamos juntos en esta ruta ya imparable, creo, de la sostenibilidad energética. Además de apagar la luz durante esa hora, en muchas ciudades españolas se han organizado eventos para niños, tertulias, cuentacuentos, hay un montón de actividades. Sí. Tenéis toda la información en la web, ¿no? Sí, en horadelplaneta.es es la web de campaña, todavía se puede entrar, todavía uno se puede apuntar, tanto en la web como también viendo las ciudades que están apuntadas, preguntar cada uno en su ciudad. Nosotros desde WWF estamos organizando eventos en 13 ciudades, el evento principal será en Madrid, desde las 5 de la tarde en la Plaza de Oriente, pero estamos en Zaragoza, en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en Valencia, en Alicante, en muchos sitios, y se puede uno organizar incluso y hacer su propia fiesta de la Hora del Planeta, porque esto es una reivindicación pero festiva, ¿no? Es una revolución, como decimos nosotros, en penumbra para reivindicar algo importante y es un cambio hacia la sostenibilidad y todo el mundo debe estar implicado. Y en el lema de este año además, que nadie te pare, porque recordamos que estamos en un momento clave, se ha puesto en marcha el Acuerdo de París y ya hay muchísimas empresas, países implicados y sobre todo sabiendo que 2016 ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros en 1880, o sea que es que esto es imparable ya, ¿no? Sí. Ese es el contexto es ese, Javier. 2016 ha sido el año más
más caluroso de la historia, desde que se tiene registro, pero finales del 2016 se abrió la esperanza con la ratificación definitiva del Acuerdo de París. Esto es imparable, esto está en marcha, y tanto la hora del planeta como los avances y las medidas y la mayor ambición para combatir el cambio climático está efectivamente en marcha. Por eso decimos que este año el planeta primero, que nadie te pare, tiene toda la intención, y es que nadie nos va a parar. No vamos a permitir ningún retroceso porque, entre otras cosas, va a ser imposible. Todo esto está en marcha. Hay que tener más ambición, poner medidas más rápido, ayudar a los más vulnerables. Hay que tomar todavía muchas medidas, pero el punto de inflexión claro, y por eso lo remarcamos este año a la hora del planeta, ha sido el Acuerdo de París, y detrás de él debe venir todo: empresas, administraciones y, por supuesto, el ciudadano, que casi siempre nos da ejemplo y es el primero en actuar. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Valladares. Ya lo saben, la hora del planeta, mañana de 8:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Se apagan la luz allí donde están, como gesto simbólico en la concienciación de la lucha contra el cambio climático, pero como dice Miguel Ángel, es un gesto. Realmente ya hay todo un planeta detrás para conseguir luchar contra el cambio climático, porque nos va la vida en ello, prácticamente. Totalmente cierto. Y gracias a vosotros, que también sois, por supuesto, los medios de comunicación, parte de esta gran movilización, pues para llegar a todos los rincones del mundo. Perfecto. Ya saben toda la información en horadelplaneta.es. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. A vosotros, un abrazo. Pues después de conocer todas las actividades que hay mañana con la Hora del Planeta, vamos a hablar con Carlos Martí, que es director de la revista Ciudad Sostenible. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Porque quedaba pendiente de hablar contigo y desarrollar un poquito más ese plan de calidad del aire y cambio climático, el PLANA, que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, con 30 medidas para mejorar la calidad del aire. Cuéntanos, para desarrollarnos un poquito más estas medidas, ¿cuáles van a ser las principales? Sí, Javier, sería imposible contar las 30 medidas en apenas 5 minutos, ¿no? Pero hay que considerarlo en su conjunto y entender que es un buen paso, ¿no? Y que están dando otras ciudades en Europa para frenar definitivamente el problema que presenta en las ciudades, sobre todo en las grandes, la contaminación del aire, con lo que eso significa de pérdida de salud en las personas, y indicar también lo que significa de incremento en los gastos sanitarios, ¿no? El plan del Ayuntamiento de Madrid es bastante ambicioso. Se presentó, como tú bien dices, hace relativamente poco, son 30 medidas y tiene 3 ejes fundamentales de intervención. El primero es el estrella, ¿no? Porque, claro, es la movilidad. Uh-huh. La mayoría de las medidas van destinadas a la movilidad, pero no solo la movilidad, como más adelante vamos a ver. También se habla de regeneración urbana, de eficiencia energética, de edificios, de sensibilización, de comunicación. Lo que ocurre es que es cierto que la mayoría de las medidas van vinculadas con la movilidad, que, como bien sabes, Javier, pues es el causante de la mayor parte de la contaminación de una ciudad. Lo que se ha conocido más es la limitación de velocidad, claro, y la prohibición de aparcar a coches a partir de cierto año, ¿no? Efectivamente, digamos, lo que más afecta directamente a las personas que se mueven en coche por la ciudad de Madrid, ¿no? Pues esta restricción de la que tú hablabas, lo que se va a intentar es ya cerrar o rematar el proyecto de zonas de especiales para residentes, que ya sabes que hay varios barrios en Madrid de acceso restringido. Se quiere ampliar a otros barrios para que, digamos, que la almendra de la almendra sea todo una zona con importantes restricciones a los vehículos privados. Ellos lo han llamado como área central cero emisiones. Efectivamente, que es la suma de los barrios que ya tienen una serie de medidas adoptadas más otros nuevos, ¿no? Por eso te decía que es como la almendra de la almendra, digamos, uh-huh. ¿no? Lo que se quiere también, en contraposición, lógicamente, es promover el transporte público. Es decir, la ciudad necesita unos flujos de movilidad, se restringe el uso del vehículo privado con estas zonas especiales, con mayor peatonalización de calles, pero por otro lado, lógicamente, hay que dar opciones de movilidad, y ahí es donde se quiere potenciar muchísimo el tema del transporte público, ¿no? Y que incluso el transporte público también sea sostenible, porque aquí es donde se marca como aspiración que la flota de la empresa municipal de transporte sea 100% ecológica en los próximos años, ¿no? Y que los autobuses tengan prioridades con nuevas plataformas, prioridades en los semáforos, es decir, mejorar en cierto sentido el incluso se plantean incentivos para el taxi, ¿no? Para que se transformen en vehículos de bajas emisiones. También, tanto para el taxi como algo que es de sentido común, que es que la propia flota del Ayuntamiento de Madrid se componga de coches ecológicos, coches híbridos, coches eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que se le mete mano también al tema de la carga y descarga, premiando, entre comillas, por decirlo de alguna manera, aquellos vehículos de carga y descarga que sean menos contaminantes, ¿no? Es un proyecto ambicioso en el sentido de que tiene dos
dos objetivos. Uno es 2020, más cercano, digamos, y que va muy en la línea del Acuerdo de París, y otro es el 2030, que tiene el gran objetivo de reducir el 50% de las emisiones de la movilidad en la ciudad respecto a las emisiones del año 2012. Claro, esto trasciende mucho más allá de la legislatura actual y de las 3 o 4 próximas legislaturas, ¿no? Entonces, una vez más, es claro que es necesario pactos globales, ¿no?, entre todas las fuerzas políticas para que estos planes no se monten y se desmonten en función de quien gobierne el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí quería destacar del plan es las otras patas, ¿no? Porque hay una muy importante de regeneración urbana, de la que, bueno, no es que se hable menos, es que ha quedado un poco eclipsada por el tema de la movilidad, ¿no? Pero hay como 7 u 8 medidas destinadas a otro tipo de emisores de contaminación, ¿no? Y en el que se habla, pues, de fomentar las energías renovables, la eficiencia energética, la mejora de los aislamientos en edificios, la regeneración y la rehabilitación de los barrios, incluso la propia gestión de los residuos, que también es una fuente de emisiones contaminantes. Y en este contexto me gustaría poner en valor uno de los proyectos que ya ha arrancado el Ayuntamiento de Madrid en esta línea, y que a mí al menos me parece una idea muy interesante, uh-huh, porque se ha hecho mucho en temas de eficiencia energética en dotaciones municipales vinculado a un tipo de edificios, sobre todo tema de polideportivos y tal, con el tema de las piscinas y esto, pero le mete mano al tema a los edificios de las bibliotecas. Uh-huh. Hombre, que menos, ¿no? Un lugar de conocimiento y de educación donde se puede hacer una fantástica labor pedagógica en este sentido, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Ayuntamiento es ir poco a poco, no hacer un gran plan, sino ir poco a poco, y lo primero que ha hecho es certificar con las normas internacionales de eficiencia energética 7 bibliotecas en Madrid, en distintos distritos. Quizás la más emblemática, la más conocida sea la de Eugenio Trías en el Retiro, ¿verdad?, que es una grandísima biblioteca. Entonces, de lo que se trata es de cumplir, certificar estas bibliotecas para que cumplan esta norma, que es bastante estricta en cuanto a ahorro y eficiencia energética, y hacer que estos edificios a la vez sean lugares que cumplan una labor pedagógica, ¿no? Es decir, que la gente que se acerca a las bibliotecas también conozca qué se está haciendo en esos edificios para reducir el consumo energético, incluso en 2 de ellas. Por cierto, una de ellas es la de Eugenio Trías del Retiro. Sí. Se va a completar el proyecto con cubiertas verdes, que, como sabes, mejoran enormemente el aislamiento del edificio y las islas de calor de la ciudad, ¿no? Pues está muy bien que cunda el ejemplo en un sitio que claro, es lugar de conocimiento para todos. Son lugares emblemáticos, ¿verdad?, para empezar a construir. Carlos, tenemos la ventaja de que, como son 30 medidas y las tenemos negro sobre blanco, les vamos a poder ir controlando al Ayuntamiento de Madrid para ver si las va cumpliendo de aquí a 2020. Sí, porque la verdad es que el documento, que se puede descargar rápidamente desde la web del Ayuntamiento de Madrid, es muy directo, son 30, explica cada una de ellas, marca los objetivos. Es decir, que la tarea es descomunal, por decirlo de alguna manera, uh-huh, pero tenemos que alinearnos con lo que están haciendo otras ciudades europeas y acabar de una vez por todas con el gravísimo problema de la contaminación del aire en las ciudades. Uh-huh. Pues Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible, muchísimas gracias por traernos un poquito más cercana la información sobre todo este plan que tiene el Ayuntamiento de Madrid para conseguir una ciudad más sostenible. Muy bien, gracias, Javier, un saludo. Un minutito para la publicidad y volvemos ya con la tertulia especial para hablar del ciclo integral del agua con la empresa Suez. El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos. Date prisa, porque en Ford, y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford. Coches sin IVA hasta el 30 de abril. Condiciones en Ford.es. Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173. ¿Tienes dificultades a la hora de hablar en público? ¿Te gustaría poder hablar con convicción y seguridad?
El Club de Amigos de Intereconomía te ofrece en exclusiva el curso de oratoria y habilidades de comunicación. Mejora tu verbalización, sé directo en tu mensaje, siéntete relajado y convincente. En nuestra vida cotidiana como en la profesional, necesitamos la mayor eficacia en la transmisión de nuestras ideas. Apúntate ya en el 91 616 2464 o en club@intereconomia.eu. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de $400.000 al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Visión Global. Un programa para hacerse rico. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de $100 millones. O millonario o nada. Visión Global, un programa para ganar. De lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde. Con Manuel Tortajada. Sí, quería contratar un seguro de... Acabo de ser padre y por poco dinero al mes me quedo mucho más tranquilo en caso de que pudiera pasarme algo. Toquemos madera, pero acabo de ser padre. De vida, un seguro de vida. Sí, eso, un seguro de vida. Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 € al mes llamando al 900-771-771 o en aegon.es. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Si eres un optimista comprometido y quieres cambiar el mundo, Anoche tuve un sueño es tu revista. Lo último en ciencia, tecnología, medio ambiente, moda y belleza sostenibles, cultura, salud, viajes. Anoche tuve un sueño. La revista de la gente con sueños, pero que vive bien despierta. Reciclia, referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, patrocina la tertulia de Ecogestiona. Suez, empresa especializada en la gestión del agua, les invita a escuchar la tertulia especial dedicada al Día Mundial del Agua. Pues ya estamos de vuelta y comenzamos nuestra tertulia de hoy, especial de la mano de Suez, para hablar del agua. Este pasado miércoles, día 22, hemos celebrado su Día Mundial bajo el lema Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua? Según la ONU, cerca del 80% de las aguas residuales generadas en el mundo vuelve a ser vertida al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento, y hay 1.800 millones de personas en el mundo que utilizan una fuente de agua potable contaminada con bacterias fecales, lo que causa casi 1 millón de muertes al año, en su mayoría niños. Afortunadamente en España no tenemos estos problemas, bien al contrario, somos líderes y ejemplo a seguir en cuanto a gestión de aguas residuales, en cuanto a gestión del ciclo integral del agua en general, aunque siempre queda algo de camino por recorrer. Queremos analizar en esta tertulia especial que hacemos de la mano de Suez cómo se están gestionando las aguas residuales en España, qué ventajas económicas, sociales y medioambientales tiene y cómo su correcta gestión ayuda a conseguir la economía circular que nos piden desde Bruselas, transformando el agua residual de nuevo en un recurso. Pues bien, para hablar de todo ello nos acompañan en el estudio Antonio Sánchez Zaplana, que es jefe del área tecnológica de aguas de Alicante e Hidracua y coordinador editorial de y ambiente CITIS. Antonio, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Javier. Y al otro lado del teléfono tenemos a Philippe Rouge, que es director de estrategia de operaciones de plantas de tratamiento de agua de Suez Spain. Philippe, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Y también tenemos a Ramiro Aurín, que es consultor internacional en ingeniería y gestión del agua y coautor del libro Gobernanza y gestión del agua, modelo público y privado. Ramiro, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, quería empezar hablando un poco, quizás para el gran público el concepto de agua residual puede estar vinculada a ser un residuo precisamente, algo que ya ha dejado de tener utilidad. Pero en el caso del agua se trabaja para todo lo contrario, para, tal y como indica la llamada economía circular, de la que luego hablaremos, transformar el residuo en recurso. ¿Cuáles son las principales
oportunidades de explotación que tienen las aguas residuales. ¿Para qué puede volver a servir el agua residual gestionada correctamente? Una pregunta que lanzo en general. Bueno, si no dice nadie nada, pues aprovecho y Ramiro, puedo. empieza. Quizá es importante decir, que cuando decimos economía circular, pues suena bien, suena estupendo, pero suena un concepto como técnico, como una especie de voluntad de excelencia, de mejora, lo cual, insisto, también está muy bien, pero es que hay mucho más. El contexto inmediato del agua en el mundo, es la escasez generalizada. Hay que decir la palabra, escasez. Scarcity, escasez, no va a haber agua suficiente. Eso va a ser para todo el mundo, o sea, está pasando en California, en un gran país con todos los recursos económicos del mundo, pero en particular en el ámbito que nos afecta, en la cuenca mediterránea. Por lo tanto, lo has dicho tú, de hecho la respuesta más inmediata la has dicho, el agua residual es un recurso más. A partir de ya no se puede considerar algo, como somos estupendos, vamos a volver a utilizar porque entonces no va a ser un residuo, ¿no? O sea, mucho más allá de eso, empezando por la necesidad estricta de agua, va a ser un recurso más, con la única limitación del coste que supone potabilizarla de nuevo, en relación a lo cual entrará en competencia con el resto de recursos, ¿eh? O sea, agua superficial, subterránea, etcétera. Felipe, Antonio. El agua residual, además, aparte de ser un recurso de agua fundamental para añadirle a los recursos existentes, es una fuente de carbono. La contaminación principalmente es carbonosa, por lo tanto el carbono es energía de alguna forma, o también es una materia orgánica que permite transformarse en una enmienda orgánica que permite después abonar campos o lo que sea. También contiene nutrientes, procedentes de la actividad antropogénica en alguna forma. El agua residual contiene nitrógeno, fósforo, que también se pueden recuperar para también ayudar a la agricultura, y otras fuentes de materiales que antes tirábamos directamente en una economía lineal al cauce público o lo que sea, pero hoy sí que con una economía más circular vale la pena recuperar. A ver, Antonio. Yo es que estoy en contra de llamarla agua residual. Yo llamaría agua, ¿vale? Porque el agua es vida, ¿vale? Y bueno, eso es residual, al final lleva un concepto, yo creo que negativo dentro, como ha dicho Ramiro, en la economía circular, lleva un concepto negativo, ¿no? Que se nos queda en el subconsciente. El agua es vida, y el agua residual o el agua, nuevo agua, también es vida. Hay ejemplos de, como hemos hablado ahora mismo, del Mediterráneo, donde este agua que se trata en las depuradoras, este nuevo agua, sirve para generar vida. Pues en el caso de Alicante, por ejemplo, que es el caso que probablemente conozco yo mejor, ha conseguido multiplicar por 3 las zonas verdes en la ciudad de Alicante, en un sitio que la escasez del agua es tremenda. Entonces, gracias a este nuevo agua que tratamos en las plantas y los tratamientos avanzados que se realizan en las plantas, podemos generar estas zonas verdes de disfrute de los ciudadanos o, por ejemplo, también hacer la limpieza viaria de calles, ¿vale? Y la limpieza de la propia red de alcantarillado con este agua. Por lo tanto, tenemos que ser imaginativos e impulsar y quitarnos la palabra residual, porque no es residual, es agua. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que la ONU hoy ha dedicado el Día Mundial del Agua a hablar de aguas residuales, con lo cual ha sido la propia ONU la que ha puesto el nombre, pero es verdad que al final todo es agua y que ese residuo se tiene que transformar en recurso para cumplir esa economía circular. Decía antes Ramiro que el principal problema es la escasez de agua. Claro, tenemos ahora mismo una población mundial que sigue creciendo, el 70% va a vivir en ciudades en el año 2050, según las previsiones. Se espera que de la demanda mundial de agua, pues por supuesto siga creciendo porque va a haber más población, con lo cual, ahí tenemos un problema muy grande a la hora de gestionar porque el agua va a ser la misma, pero en cambio va a haber más demanda. ¿Esto cómo lo estáis tratando vosotros? Pues hay que pensar un poquito, sobre todo en las grandes ciudades, porque, aparte de que la agricultura efectivamente es la más demandante en agua en general, en las grandes ciudades también, al crecer y al ubicarse las poblaciones cerca de zonas costeras, donde hay más escasez de agua, entonces en estas grandes ciudades tenemos que traer el agua desde muy lejos, o bien, si tenemos la suerte de estar cerca de la costa, pues aprovechar el agua de mar, desalarla, lo que es costosísimo, y después incorporarla en el ciclo del agua de la ciudad. Pero también aquí
hay unas oportunidades enormes, porque las grandes ciudades que crecen, pues tenemos una demanda creciente y también tenemos una producción de agua gracias a la depuración importante. Este agua hasta ahora pues la tirábamos, y en el futuro, tal como se está haciendo actualmente en muchas ciudades del mundo, en California, en Texas, en Singapur, en Windhoek, en Namibia, en muchos sitios, Berlín también, que no es un clima tan severo como el de Namibia, por ejemplo, pues utilizan estas aguas residuales, una vez tratadas, depuradas y muy depuradas, diríamos, para volverlas a incorporar en el ciclo. Es decir, que hay que cerrar este ciclo de la mejor forma posible. Aquí la reutilización interurbana, de alguna forma, de este agua es un elemento fundamental. Sí, entiendo que la recuperación y la reutilización de ese agua, que ahora todavía llamamos residual, pues puede ser un motivo de mucho ahorro, que es realmente lo que va a hacer falta, ¿no? Porque a cuanta más población tenemos que gestionar de tal manera que podamos gastar el mínimo agua posible. Centrándonos en el caso de España, por ejemplo, pues hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente que dice que antes de que acabe este siglo y como consecuencia del cambio climático, pues el 80% de España tiene un elevado riesgo de convertirse en desierto o semidesierto. Entiendo que precisamente gestionar estas aguas residuales para que puedan tener posteriores usos es una manera de ahorrar, ¿no? Y de prepararnos para cuando llueva menos, porque esto previsiblemente va a pasar. Bueno, fíjate, es que no es ahorrar. Ahorrar significa que además vamos a ser eficientes en el uso. Lo vamos a usar, que para cada uso vamos a necesitar menos cantidad. Lo que pasa es que, como también has dicho, como el consumo, la demanda de agua va a aumentar, yo diría más que la demanda de agua, porque la demanda de agua tenemos que intentar que no aumente mucho, pero la cantidad de demandantes, tanto personas como usos económicos, sí que va a aumentar de forma exponencial. Por lo tanto, hay que empezar a pensar que somos una gran estación espacial y el agua de las estaciones espaciales, los recursos de las estaciones espaciales son fijos prácticamente, tienen unos inputs muy limitados y por lo tanto pues hay que ir. Entre lo que han dicho, fíjate que los usos ya están en línea y la economía de cómo utilizar el agua mal llamada residual, una vez potabilizada de nuevo, que insisto, es cuestión únicamente de que necesita un cierto input económico mayor que un agua más limpia. De todas formas, si pensamos en sitios como Barcelona, hay lugares donde cuando hay que utilizar ese agua que figura que no es residual, lo que hay que hacer sería exactamente igual que con las aguas residuales. Pero fíjate que lo que han dicho tanto Philippe como Antonio, es verdad, el riego y la agricultura ya están utilizando, porque es la que menos tratamiento necesita para esa utilización, ya la están utilizando con una aportación económica menor. Tenemos repugnancia, y ahí tenía sentido lo que decía antes Antonio, para el consumo humano. O sea, le llamamos agua residual y, por lo tanto, la misma idea de que vamos a devolverla a beber nos produce una cierta angustia psicológica, lo cual es básicamente absurdo, porque cuando la echábamos al medio natural y la recuperábamos, lo único que hacía el medio natural es un pretratamiento, por decirlo de alguna manera. O sea, por lo tanto, en España en particular, ya hoy, no hace falta que se desertifique más, como probablemente ocurrirá con el cambio climático, ya hoy la utilización de los recursos provenientes del agua residual son fundamentales para no degradar más nuestro medio ambiente hídrico, que es un medio ambiente muy castigado por nuestra propia condición de país semidesértico, y para tenerla a disposición. De hecho, las grandes industrias, muchas de ellas ya reutilizan su agua sistemáticamente. Sí, estamos hablando del sector de la agricultura sobre todo, ahora también de la industria, pero también uno de los objetivos principales, estamos hablando de que el 70% de la población va a vivir en ciudades. La cuestión a resolver es que tener agua disponible, todas las personas que vivimos en ciudades. Y Antonio, quería preguntarte, en este contexto de la protección del medio ambiente, tú hablas de resiliencia y de cómo aplicar ese binomio de agua-ciudades. Resiliencia es otro término que como la economía circular, que empieza a ponerse en moda, todos lo ponemos en la boca y poca gente conoce cuál es el principio de la resiliencia. La resiliencia es un término que aparece en el mundo de la ecología en los años 1970 más o menos en la literatura. Y lo describe como es la capacidad de un sistema para mantener o recuperar la funcionalidad en caso de interrupción o perturbación. En nuestro caso particular del Levante español, donde gestiona a su vez varias ciudades, tenemos un caso curioso, o sea, porque dependiendo de la época del año que nos encontramos con una sequía extrema. En septiembre de este año nos encontrábamos con más o menos una media del 1,4% de la precipitación anual. Fijaros, no nos había llovido en todo el año
Y hace 2 semanas ya en Alicante nos cayó la mitad de agua que cae en todo un año en 3 horas, unos 150 litros. Las ciudades deben adaptarse para esta realidad. ¿Y qué deben adaptarse? Deben crear una serie de infraestructuras que permitan poder recuperar y, sobre todo, en el tema de las aguas pluviales, cuando llueve, tener capacidad de almacenamiento para poder enviar este agua después de la lluvia a las depuradoras y poder reutilizarla. O sea, si ya que el agua es escasa, almacenémosla en diferentes infraestructuras y reutilicemos posteriormente cuando haya pasado el episodio de lluvia. Yo creo que eso es un buen ejemplo de la resiliencia en lo que son las ciudades del Mediterráneo. Hablas de ese episodio concreto de Alicante, pero quería preguntar a Philippe cómo se trabaja desde Suez, Spain, en general, la gestión del ciclo integral del agua y, bueno, más en concreto también un poco el de las aguas residuales. ¿Cuál es vuestra línea de trabajo en general? Pues principalmente, nosotros tenemos en Suez Spain's Water Management muchas empresas dedicadas al ciclo integral del agua y al medio ambiente, con cercanía al territorio, que es absolutamente importante en los proyectos de agua, y a la ciudadanía, porque son nuestros clientes y tenemos que tener en cuenta sobre todo la calidad de la vida de vida de las personas. ¿Okay? Entonces, hoy en todo lo que es depuración hay que ver un poco la evolución histórica que hubo. Hace un siglo la depuración de aguas residuales, cuando empezó realmente en el mundo, era principalmente para proteger a la salud de las personas contra todas las enfermedades, como bien lo comentaste, Andrés, en la introducción, contra muchísimas enfermedades vehiculadas por el agua. Después esta actividad de depuración se ha transformado más en una actividad ambiental. A partir de los años 50, 70, ya se empieza a eliminar toda una serie de elementos del agua que provocaban afecciones ambientales. Y hoy la gran transformación que hay en nuestra profesión de limpiadores de agua consiste mucho más en recuperar los recursos contenidos en ella, como decía antes. Entonces, principalmente la contaminación son residuos orgánicos que están en el agua. Si los queremos eliminar, tenemos que usar mucha energía, tenemos que generar residuos. Entonces, hoy lo que intentamos hacer es minimizar la energía que empleamos para los tratamientos, minimizar el impacto de los residuos transformándolos o minimizándolos a cero o transformándolos en productos útiles para otros sectores de actividad. Y también lo que sí que actualmente estamos trabajando muchísimo es en la generación de energía verde en base a todos los contaminantes que extraemos del agua, que son orgánicos, pues los digerimos, obtenemos biogás, tratamos biogás y hasta transformarlo en metano puro. Hacemos muchísimas conversiones de esta materia y transformación para realmente después utilizarlas en la vida de todos los ciudadanos. Philippe, a finales de 2015 ya operaban en España casi 3.000 plantas de tratamiento y depuración de agua, las conocidas como EDAR. Estas infraestructuras pues depuran al año más de 5.000 hectómetros cúbicos de agua. Sin embargo, de esos 5.000 hectómetros cúbicos se reutilizan en la actualidad tan solo unos 450, lo que supone más o menos un 13% del total. De todo lo que se depura, digamos que se reutiliza una mínima parte. ¿Por qué pasa esto? El tema es que hoy nos falta salir un poquito del armario y romper los esquemas que hemos tenido hasta ahora. Muchas veces la reutilización, históricamente se ha hecho para el agua residual, ha venido de la utilización de este agua en perímetros agrícolas. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. En 1900, en París, la depuración de aguas residuales consistía en el regadío de 5.000 hectáreas, básicamente destinadas a producción vegetal, de producción de hortalizas para alimentar la ciudad. Campos de pueros, sobre todo, que no se podían consumir en crudo y que, por lo tanto, por la cocción, pues permitían pues ser desinfectados en alguna forma por los ciudadanos que después comían este tipo de cosas. Muchas cosas en tema de reutilización tienen que ver con usos locales.
Hemos intentado muchas veces ir a perímetros de irrigación lejanos, pero cuando transportamos el agua residual una vez regenerada, nos confrontamos a unos costes de transportes que son muy elevados. Estos proyectos no son proyectos que se improvisan, son proyectos que se planifican. La reutilización tiene que ser un elemento absolutamente entendido como una herramienta de planificación en el ciclo urbano del agua, en ciclos de management de agua a nivel local que se entienden a largo plazo. Entonces, hoy efectivamente tenemos estos dos tipos de traba. Primero, el transporte, que nos conduce a hacer un poquito prueba de imaginación en otros usos que no son solo agrícolas, sino que son también muy urbanos, ¿okay? Y crear las infraestructuras relativas a esto. Y también las administraciones han de ayudarnos en este sentido, porque a ser posibilistas estos proyectos que no se queden muchas veces en el tintero por falta de autorizaciones administrativas. Hay que ser posibilistas. Ramiro, vamos a hablar de agua y sostenibilidad, de ciudad del futuro. ¿Cómo ves esa relación de ciudad del futuro en la línea de lo que está hablando y un poco también en lo de la resiliencia que decía Antonio, que no nos va a dar tiempo, pero la seguridad hídrica o que sea la resiliencia consiste en crear las condiciones de seguridad hídrica cuando hay sequía o cuando hay exceso de precipitación y provoca inundaciones, que eso tenga una respuesta fácil o por lo menos perfectamente programada. Planificación, como decía Filipe, es la palabra. La ciudad del futuro, a mí me gusta más hablar de la ciudad con futuro. La ciudad con futuro será una ciudad sostenible hidráulica y energéticamente, ¿no? Será una ciudad que aprovecha sus recursos hidráulicos absolutamente, con enorme eficiencia, que recicla, que reusa prácticamente toda el agua de la forma económicamente más adecuada, intentando dedicarla en lo posible a los usos que nos exijan menos economía, pero la va a reutilizar absolutamente. Va a ser una ciudad que se va a relacionar con su territorio no de forma depredadora, sino como su cabeza y como la forma en que, y dándole funcionalidades a ese territorio, que también tendrá que ser sostenible y que también estará completamente integrado en esas redes perfectamente planificadas. Toda la economía circular, todos los reusos en general de los recursos y en particular del agua, no se puede entender sin una planificación tecnológicamente sofisticada y tecnológicamente compleja, y por lo tanto muy pensada. Antonio, no podemos hablar de Smart Cities, de ciudades inteligentes, sin una gestión inteligente y eficiente del ciclo integral del agua en las ciudades. Supongo que van por ahí los tiros también de incluir en ese concepto de Smart Cities la gestión del agua, ¿no? Sí, hombre, a ver, la irrupción digital que nos está pasando en la sociedad actualmente, que todos vamos con un ordenador de bolsillo o dos o tres dispositivos, ¿vale? Dependiendo de si son jóvenes, yo creo que llegan hasta 4. Sí, que las TIC también van a influir. Las TIC, en lo que es la sociedad actual, yo lo llamo que es un tsunami digital. Estamos bombardeados, o sea, ahora mismo ya no tenemos televisiones como Netflix, que nos funciona por internet. Hay empresas de transporte, como puede ser Amazon, donde el 25% de los pedidos que llega a Amazon dentro de los camiones no son pedidos realizados aún por la página web ni por los dispositivos, sino son posibles pedidos que ya los están transportando para los almacenes de distribución. El mundo del agua no es ajeno a esta disrupción digital. Todas las tecnologías de Internet de las Cosas, el Big Data, los drones, la impresión 3D, tendremos que aprender a cómo aplicarlos dentro del agua, y ya estamos teniendo experiencias dentro de lo que son Suez y nuestras ciudades del uso de estas tecnologías para dar servicios en colaboración siempre con las administraciones públicas y los ciudadanos. Es un trinomio en el tema de las Smart Cities que nunca nos tenemos que olvidar. Precisamente Ramiro tiene un libro, Gobernanza y Gestión del Agua, Modelos Público y Privado, donde hablas precisamente de esa unión, ¿no?, necesaria. No, totalmente. Es que además, eso es lo que decía, el futuro de la ciudad sostenible y con agua, porque si no, no hay ciudad, es necesaria que la revolución digital impregne completamente esa gestión del agua, la gestión del abastecimiento, y precisamente en esa línea de la necesidad de una fuerte potencia tecnológica
que necesita a su vez de una enorme masa crítica porque generar tecnología suena estupendo, estamos todo el día hablando de tecnología, pero eso cuesta mucho dinero, cuesta mucha inteligencia aplicada, necesita de disponer de muchos ejemplos como los que decía Philippe, en muchas ciudades distintas, con cantidades de habitantes distintos, con condiciones de contorno diferentes, y ahí lo que se ve perfectamente es que en el medio plazo no hay más remedio que contar enormemente con el sector privado. Porque ¿quién es el sector privado? Que cuando hay gestión privada del agua, ¿qué quiere decir? Lo único que significa es que los técnicos y los trabajadores que gestionan el servicio no son funcionarios ni empleados públicos. Eso es lo que significa. Y lo contrario, lo que significa es desconectar a la ciudad de esas redes de conocimiento de la cultura de la innovación. La cultura de la innovación se da en las empresas. ¿Por qué? Por evolución, porque las empresas necesitan evolucionar para seguir compitiendo y, por lo tanto, tienen que innovar. Y las administraciones, pues raramente innovan. No es por casualidad que la administración que más ha innovado en su gestión interna es justamente Hacienda. ¿Por qué? Hombre, porque el fruto de la innovación en Hacienda es enormemente apetitoso y el Estado lo necesita del todo, no un poco, lo necesita del todo. Y la diferencia entre esa administración y las demás es descomunal. Es lo mismo, ahora que se habla de remunicipalización, pues desconectas de las redes de conocimientos y de la cultura, desconectas de la voluntad de eficiencia. Por lo mismo, estamos hablando de lo mismo, las empresas tienen la obligación, no moral, sino biológica de ser eficientes. Y más, en este caso, se suma una especie de necesidad antropológica porque estamos hablando del agua. Las empresas tienen que competir y ofrecer mejoras constantes para ser merecedoras de la gestión en esos concursos que se producen. Y como además después podríamos decir, bueno, pero luego es un monopolio, lo que se llama en economía un monopolio natural. Sí, oiga, sí, pero resulta que esas empresas pueden ser fiscalizadas, deben ser fiscalizadas, digo como ciudadano ahora, deben ser fiscalizadas de una forma que es impensable en las empresas públicas. Porque en las empresas públicas, piénsese en las ciudades, las empresas municipales, el responsable último, tanto de la empresa como del supervisor, son la misma persona. Es el alcalde y su organización, su partido. O sea, difícilmente puede haber más falta de transparencia, ¿no? Por lo tanto, eso, al mismo tiempo, es compatible con que haya organizaciones públicas muy robustas, que tengan historia, que es una cosa que no hay que olvidar. La historia sirve, la historia en ciencia, en tecnología, en gestión de cosas complejas, pues estamos hablando de una gestión complejísima. A veces nos olvidamos que la red capilar llega a cada uno de los grifos, de cada una de las casas, de todos los pueblos y ciudades de nuestros países. Hablo de los países desarrollados. Por lo tanto, es enormemente complejo. Y ahí no va a quedar más remedio que todos los recursos de conocimiento, todos los recursos humanos y todos los recursos económicos estén al servicio. Y eso no es compatible con prejuicios decimonónicos. Está muy claro que el agua, que es un servicio público y un derecho que tengamos todos, pues totalmente, que es súper, compatible con una gestión privada de ese servicio público, como hace, por ejemplo, perdona, es que me queda un minutito de programa. Quería que nos comentase, porque lo ha dicho Antonio un poco de pasada, por ejemplo, el episodio de lluvias torrenciales que ha habido en Alicante y que habéis sabido gestionar, que nos pongas un poco qué ha pasado, cómo lo habéis gestionado y si eso puede servir de ejemplo para otras ciudades, ¿no? A ver, la gestión que hemos hecho al final de esta lluvia tan impresionante, o sea, hay dos ejemplos prácticos en el año 97 y, bueno, las anteriores lluvias que fueron fatídicas con fallecidos en el año 82. En estas lluvias no ha pasado nada en Alicante, pero la gestión no ha sido ahora, la gestión ha sido anterior, ha sido durante los pasados años. Se han realizado una serie de infraestructuras como es el Parque Inundable de la Marjal o el Depósito Anticontaminación José Manuel Lobredo, que entre los dos almacenan más o menos unos 75.000 metros cúbicos, que por hacer un símil serían como unas 500 piscinas olímpicas, ¿vale? Entonces, claro, no hay que pensar justo en el momento de ahora, sino hay que pensar y planificar en el pasado para lo que nos viene en el futuro. Para eso nos sirve toda la gestión, la colaboración público-privada y las tecnologías que hemos estado hablando con Ramiro y con Philippe. Hay que pensar en el presente, aprendiendo del pasado y actuar para el futuro. Pues yo creo que con esa frase tan bien resumida de presente y de pasado, presente y futuro, nos vamos a quedar porque no hay tiempo para más, pero bueno, sí que dar las gracias a Suez por este programa especial que hemos tenido para hablar
de la gestión del agua en general y de esa importante labor que hacen las empresas en la gestión privada de un servicio público como es el agua, para garantizarnos que todos tengamos agua, ya seamos ciudadanos, empresas, industrias o agricultura, y que la tengamos de la manera más eficiente posible para que tengamos la justa y necesaria y no la desperdiciemos, porque es un bien, como dice Ramiro, un bien muy escaso y que hay que gestionar muy bien para que nunca nos falte. Muchísimas gracias a los tres. Antonio Sánchez Zaplana, jefe del área de tecnológica de Aguas de Alicante y Hidracua; Philippe Rouge, director de estrategia de operaciones de plantas de tratamiento de agua de Suez Spain; y Ramiro Aurín, consultor internacional en ingeniería y gestión del agua. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en la tertulia. Muchas gracias. Muy buenas Javier. tardes. Buenas tardes. Un minuto para la publicidad, volvemos ya con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. Reciclia, referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, ha patrocinado la tertulia de Ecogestiona. Papá, ¿cómo se escribe reciclar? En España reciclar se escribe con Y. ¿Con Y? Sí, con Y de Reciclia, porque Reciclia es la mayor plataforma de recogida, gestión y reciclaje de pilas y residuos electrónicos del país. Más de 1.200 empresas confían en su proyecto y entre todos hemos logrado reciclar 195.000 toneladas de aparatos electrónicos y 20.000 de pilas y baterías. Ahora, hijo, ya sabes cómo se escribe reciclar. Suez, empresa especializada en la gestión del agua, les ha invitado a escuchar la tertulia dedicada al Día Mundial del Agua. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Si eres un optimista comprometido y quieres cambiar el mundo, Anoche tuve un sueño es tu revista. Lo último en ciencia, tecnología, medio ambiente, moda y belleza sostenibles, cultura, salud, viajes. Anoche tuve un sueño. La revista de la gente con sueños, pero que vive bien despierta. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Aveda, marca de productos capilares y corporales de origen natural, elaborados a base de flores y plantas, cumple siempre con sus valores de combinar belleza, bienestar y respeto por el medio ambiente. Este mes de abril, Aveda presenta su campaña del Mes de la Tierra, con la cual han recaudado en todo el mundo más de 50 millones de dólares para proyectos hidrológicos en países en vías de desarrollo. Durante todo el mes de abril, los salones de Aveda España donarán 2 euros por cada servicio de color y el 100% del precio de nuestra edición limitada de velas, Aveda Light the Way. Además, el miércoles 19 de abril, los salones Aveda se unen y donan todo el dinero recaudado en cortes de cabello. Síguenos en Facebook y únete al hashtag #Mes de la Tierra 2017. Pues ya estamos de vuelta con la agenda. En la profesional, Elena, la Fundación Renovables celebra este próximo lunes 27 de marzo la jornada Empresas y Sostenibilidad Energética, un compromiso con el futuro. Se hablará de la descarbonización rápida del sistema energético, de cuáles son las oportunidades y desafíos de las empresas de cara a utilizar energía de origen 100% renovable, o de cómo a través de la eficiencia energética se pueden reducir costes y luchar contra el cambio climático. Intervendrán empresas como Ferrovial, Coca-Cola, Renfe, Sanitas o DKV Seguros. Se realizará a lo largo de toda la mañana del 27 de marzo en el Salón de Actos del Museo Lázaro Galdiano. Más información en la web fundacionrenovables.org. Gracias, Elena. Y en la agenda de ocio ambiental para este fin de semana tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Fernández, responsable de contenidos de comunidad del ISM, Espacio de Divulgación e Información Ambiental. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues cuéntanos qué nos espera para este fin de semana. Pues este sábado celebramos la Hora del Planeta, el evento organizado por WWF en el que apagaremos la luz a las 8:30 de la tarde durante 1 hora para darle un respiro a la Tierra.
En las principales ciudades españolas se han organizado eventos para niños, tertulias, cuentacuentos, gincanas y mucho más. Toda la información la tenéis en www.horadelplaneta.es. El sábado por la mañana, San Fernando de Henares organiza el taller Sapos SOS, donde aprenderemos la importancia de los anfibios y las diferentes especies y amenazas que sufren, a las 10:30 en el caserío de Henares. El domingo, la ONG Ongawa organiza una caminata por el derecho al agua a partir de las 12 de la mañana para llamar la atención sobre los 660 millones de personas sin derecho a un acceso al agua y reclamar el cumplimiento de los compromisos internacionales. Se saldrá de la avenida Menéndez Pelayo. Ese mismo día por la mañana, el PRAE Valladolid organiza un taller de cosmética natural donde aprenderemos a hacer crema hidratante, champú y bálsamo labial con ingredientes naturales y sin derivados del petróleo. Y hoy ampliamos la agenda hasta el lunes a las 7 de la tarde, donde en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro tendrá lugar la charla Cambio Climático, un reto global, de la mano de Ángel Cano, director de la Asociación Despierta, y de Miguel Ángel Aguado, experto en comunicación ambiental. Esta es nuestra propuesta para hoy. Podéis consultar todos los detalles en www.comunidadism.es. Buen fin de semana. Gracias, Beatriz. Igualmente, nos despedimos ya por hoy. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Twitter, @ecogestiona. Agradecimientos hoy especiales a Suez por este programa especial del agua. También agradecimientos, por supuesto, en el control de sonido a Dani Bellido, a Elena Alonso en la producción del programa, a nuestros colaboradores de hoy, la revista Ciudad Sostenible y el Instituto Superior de Medio Ambiente, y a nuestro patrocinador de Tertulia Reciclia y a nuestro patrocinador global Signus. Les dejamos ya con cierre de mercados, con Fernando Latelenda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina. Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona. Porque desde Caja Rural sentimos la pasión, el recogimiento y emoción con la que en Valladolid vivimos la Semana Santa, apoyando y potenciando nuestras tradiciones. Caja Rural de Valladolid. Compartimos futuro. ¿Es usted un inversor activo en los mercados financieros? ¿Invierte con Visual Chart, la plataforma de trading más avanzada del mercado? Si la respuesta es sí, no va a encontrar una forma más sencilla de hacerlo que con Esfera Capital Agencia de Valores, porque Esfera Capital pertenece al grupo de empresas de Visual Chart. Consiga Visual Chart gratis en tiempo real con Esfera Capital en esferacapital.es. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiennos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo, al corte o en bandeja. El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca, 2017, año jubilar. Pues mi banco me ha recomendado una inversión y la verdad es que he obtenido una gran rentabilidad. Perdona, ¿qué has dicho? Digo que he invertido y he obtenido una gran rentabilidad. ¿Una gran qué? Rentabilidad. Hasta ahora con tu banco, rentabilidad se decía con la boca pequeña. Invierte en índices con Indexa Capital. Menos costes, más rentabilidad. Indexacapital.com. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68. Reservas 91 573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Siempre comunicando. El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, claro. Sí.
¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan 2 minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Every business day, more than 1 billion shares change hands on America's major stock exchanges. But it may be the most important street on earth, Wall Street. El cierre de mercados, la apertura de Wall Street. A lo largo de los próximos días llegará la prueba del algodón. Sabremos si los resultados que ha ido descontando el mercado a tenor de una macroeconomía en recuperación han sido demasiado optimistas o si en verdad se han adaptado